porque venían cierta cantidad de personas a llevar un difunto a un cementerio. Y él se paró. Sigamos leyendo. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar. ¿Lo ve ahí? ¿Ven? A enterrar, o sea, no llevaban a un enfermo, no llevaban a un agonizante, sino que llevaban a alguien ya listo y ready porque el hoyo lo estaba esperando. Eso es lo que quiere decir eso en otras palabras. Dice que llevaban a enterrar a un difunto. ¿Era qué? Hijo único. De una viuda. Era hijo único. Tómelo en cuenta. Ahí detrás hay muchas revelaciones. Cuando llevaban el muerto hay revelaciones. Cuando él se para en el camino hay revelaciones. Cuando él no entra y cruza las puertas hay revelaciones. Y cuando dice que era hijo único hay revelaciones. Dice, hijo único de su madre, la cual dice que era ¿qué? Viuda. Él era hijo único y la señora era viuda. O sea, la señora no dependía ya de nadie porque lo único que tenía lo llevaba a enterrarlo. ¿Y entendiendo ahora la metáfora? Sigamos leyendo. La cual era viuda y había con ella mucha gente, dice ahí. ¿Lo tienen? Y había mucha gente, ¿de dónde? De la ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Capernaum o la ciudad de las flores? De la ciudad de las flores. Porque ya él salió de Capernaum, ya no está en Capernaum. Ahora él va camino a esa ciudad. Y cuando él llega a esa ciudad, que es la ciudad de las flores, o sea, el paraíso, él se encuentra que traen a una persona que ya está muerta y que la llevan para un cementerio y se encuentra que hay una persona que es la madre del que llevan y que es viuda. Y cuando él mira, se da cuenta que vienen gente como un vendaval. O sea, en el lugar de las flores hay muchas gentes que han sido salvas por Dios. No puede mirar solamente lo que lee, tiene que mirar lo que lee y pedirle al Espíritu Santo que te lleve atrás, hacia atrás de lo que está leyendo, que te dé luz, porque si no la lectura se convierte en un gloria a Dios, en un así dice el Señor, en un de un brinco, en un salude al que está al lado suyo, sin salude a 4 hermanos, y la Biblia ya no está para eso. La Biblia está ya en los tiempos finales, tiempo postrero es para que la leamos y entendamos lo que leamos. Hey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Dice, mucha gente de la ciudad, el 13, el versículo 13, dice, y cuando el Señor, tache esa palabra ahí que dice, el Señor, y cuando el Señor vio, se compadeció de ella. ¿Quién ella? La viuda. Y le dijo, no llores. Fíjese que la palabra no llores, si usted tiene una Biblia que es rojo y negro, está en rojo. Porque siempre que está en rojo es porque está hablando Cristo. Cuando está en negro es porque alguien en representación de Cristo, Cristo lo usó para que escriba. Y cuando él la vio, cuando él vio el muerto, y vio la gente, y vio la señora llorando, y le dijeron que ese era su único hijo, y vio que ya no había fuerza ahí para seguir viviendo, y quien la podía ayudar se había ido.
Entonces cuando él vio todo ese panorama, entonces su corazón se estremeció y le dijo, no llores. Pero oiga bien lo que sí, oiga lo que dice aquí. Dice en el versículo 13 del mismo capítulo 7. Y cuando el Señor, ahí hay códigos. ¿Por qué no dice, y cuando Jesús? No dice, y cuando llegó Jesús. No dice, y cuando el Señor Jesús. No dice eso. Dice muy claro, y cuando el Señor la vio. Si usted busca en el capítulo 7 que estamos leyendo, ¿cuántas veces aparece la palabra Jesús? Y busque cuántas veces aparece la palabra Jesús y póngale un ron. ¿Por qué? Porque leemos y leemos y leemos y hemos sido mal enseñados. Y por eso no podemos tener luz. Porque lo que nos han enseñado o lo que nos enseñaban tampoco tienen luz. Y esa enseñanza sin luz ha crecido sobre todas las iglesias y por eso estamos como estamos. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 7, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de ¿quién? De Jesús. ¿Lo tiene ahí? Capítulo, ahí mismo en el 7, el versículo 3. Sí. Ahora usted va al versículo 6 y dice, y Jesús fue con él. Ahora usted va al versículo 9 y dice, al oír esto, ¿quién? Jesús. ¿Está entendiendo? Pero ya no se mienta más la palabra Jesús. Pero cuando llegamos al versículo 13 del capítulo 7, vemos que no dice Jesús. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Por qué? Porque estás en el paraíso. Estás en Naín. Está en el lugar de las flores. Y él no ha entrado a cualquier lugar. Y en los términos espirituales, él entiende que salió del lugar del arrepentimiento y ha llegado al paraíso. Y cuando él entra a Naín, y al llegar al lugar de las flores, él ha entrado no a cualquier sitio, al paraíso. Entonces el que entró al paraíso ya no es Jesús, el que anda en Capernaum. Ahora el que entra al paraíso es el Señor. Por eso no le puede poner Jesús. Y todas esas cosas las tenemos a la vista y no las podemos ver. Dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces, ¿qué diría la señora? ¿Qué diría la señora cuando el Señor se le acerca y le dice, no llores? Entonces ella diría, ¿cómo no voy a llorar si ya no tengo fuerza? Soy viuda, tengo mi edad, lo único que tenía se ha muerto, lo llevo a enterrarlo. ¿Y qué es lo único que puedo hacer? Llorar. Entonces le dicen, no llores, porque tú no estás en Capernaum, ya pasaste Capernaum. Te arrepentiste y tú estás en el lugar de las flores. Y en el lugar de las flores no se llora, ni hay lágrimas, ni hay llanto, ni enfermedad. Gloria a Dios. Porque ahí el que está hablando no es Jesús literal, sino el Señor. Gloria a Dios. Y por eso es que él le dice, no llores. Pero leamos el versículo 14.
Y acercándose, y acercándose el Señor, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Gloria a Dios. Aleluya. No llores. ¿Por qué lloras? ¿No sabes que tú estás al frente del león de la tribu de Judá? Del Señor de señores, del Rey de reyes. Y he venido a visitar el paraíso. Y yo no soy Dios de muerto, sino que soy Dios de vivo. ¿Por qué lloras? Se estremeció entonces porque sabía que estaba en lo literal. Y fue y tocó el féretro. ¿Sabe lo que es un féretro? El ataúd. Espérate. Lo vio que venía pasando y fue. Y lo tocó. Y los sacerdotes no podían tocar ni acercarse donde habían muertos. Pero era el Señor. Ahora no fue Jesús el que entró, sino el Señor. Y el Señor hace lo que quiera, donde quiera y como quiera, porque todo esto es de Él y Él es Dios y se acabó. Amén. Y toca el féretro. Oiga lo que dice. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaron se detuvieron. Cuando el Señor camina, cuando el Señor da un paso, todo el que está presente se tiene que detener. Todo el que está presente se tiene que inclinar. Porque ha llegado el Rey de los Reyes. Dice, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, ¿qué le dijo? Levántate. Levántate. Tocó el féretro y ¿quién le dijo a él que el que había muerto era un joven? Aquí no dice en ninguna parte y el que iba en el féretro era un joven. Aquí no dice eso. ¿Cómo él sabía que el que iba en el féretro, que él había tocado y que todos se pararon, era un joven? ¿Cómo lo sabía? Porque el que estaba en ese lugar era el Señor. Y el Señor sabe todo, porque no lo hicimos nosotros a Él, no hizo Él a nosotros. Entonces el Señor viene y llega y toca el féretro y le dice, a ti te digo, levántate, porque no estaba muerto, estaba dormido, porque Dios no es Dios de muerto, es Dios de vivo. Gloria a Dios. Y detrás del féretro, y detrás de tocar el ataúd, y detrás de que la gente se detuvo, y detrás de la palabra que él dijo, detrás de todo eso hay grandes códigos. Pero si leemos solamente por leer, vamos a leer para entrar en emociones y dele un aplauso al Señor y gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. El 15. Entonces se incorporó, ¿quién? El que había muerto. Ahí mismo el versículo 15. Se incorporó quiere decir que se levantó, volvió a la vida, volvió a lo que era. En el lugar de las flores. Gloria a Dios. Y comenzó a ¿qué? Hablar. A hablar. Se incorporó e inmediatamente comenzó a predicar. Comenzó a llevar la palabra. Porque cuando se incorporó, lo primero que vio fue la caja. Lo segundo que vio fue la multitud. Lo tercero que vio fue a su mamá llorando. Y lo cuarto que vio fue al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y al ver todo eso y darse cuenta que había vuelto a la vida,
empezó a dar gloria y a glorificar a aquel que lo había librado de la muerte. Donde también hay códigos. Ok. Dice el 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Y lo dio a quién? A Jesús. A su madre. Y Jesús. Cuando se incorporó, entonces le dijo, hijo, he ahí a tu madre. Madre, que lloras, que te dije que no llores, he aquí a tu hijo. Lo mismo que dijo en la cruz. El 16. Y todos tuvieron miedo. Cualquiera tiene miedo. Y glorificaban ¿a quién? A Dios. Diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Ellos entendieron que aunque habían cosas espirituales detrás de todo eso que ellos no entendían, ellos entendieron que aunque no podían ver todas las cosas espirituales que estaban ahí, Jesús era Dios. Y que Dios estaba visitando a su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Dice el 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región, ¿a dónde? Alrededor, porque el pueblo de Israel camina por señales. La iglesia camina por fe, no por señales ni por vistas. Las señales ya están todas escritas para que nosotros las entendamos y entendamos en el tiempo en el que estamos viviendo. Aquí vemos que Jesús nunca hacía algo o llegaba a algún lugar solo por ir. Y cada una de sus llegadas a un lugar era porque él iba a hacer algo especial. Y aquí vemos lo gran especial que hizo cuando salió de Capernaum y llegó a las flores. Jesús sale de Capernaum a Naín. Y cuando llega a Naín, allí llevaban un muerto. Pero cuando leemos, como lo hemos hecho, solo cuando leemos como lo hemos hecho, vemos las palabras y vemos que aquí había un muerto. Pero no se podía saber lo que estaba sucediendo porque ellos no podían ver lo espiritual, porque en ellos no había luz. Y lo que estaba sucediendo aquí es que Dios ahora le estaba dando la oportunidad a ellos para que se puedan convertir. ¿Estamos entendiendo? Amén. Para entender la palabra hay que convertirse en doctor. Para entender la palabra de Dios hay que convertirse en un doctor, pero en un doctor en profundamento, en enseñanza y por enseñanza por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. O sea, hay que convertirse en un doctor, pero no de hombre, ni de escuela. A eso se va para buscar el conocimiento, pero sin el Espíritu nada somos. Aconteció después que él iba a esa ciudad llamada Naín. Y aconteció que en ese lugar muchos iban con él. Y cuando él llegó a la ciudad, llegó el perfume, porque el perfume de los perfumes llegó a las flores. En el versículo 12 del capítulo 7 podemos leer lo que dice ahí, cuando llegó a la ciudad. Cuando llegó cerca de la puerta, ya explicamos lo que son las puertas, encuentra él que llevan un difunto o a alguien que murió.
Pero ¿qué significa alguien murió? Pero en lo espiritual, alguien murió. No simplemente es que alguien murió, sino que en el principio el espíritu de alguien se había ido. Y el principio del que ese que murió y que se había ido era hijo único. Entonces él llega, y cuando llega y se encuentra en ese principio espiritual y ve a la madre y ve al que murió, entonces vemos que aquí la madre representa a la iglesia. Cuando él llega y ve el difunto y ve la madre que está llorando en lo espiritual representa a la iglesia. Porque la iglesia es representada por la mujer. O sea que cuando Jesucristo ve a la madre que está llorando, lo que está mirando él en lo espiritual es a la iglesia que está llorando. Y cuando él ve el muerto en el feterro, lo que está mirando es a los hombres y mujeres que están en la iglesia, pero que están muertos. Y la iglesia gime y llora. ¿Ahora está entendiendo? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Lucas. Ahí mismo donde estamos en Lucas. Y vamos al capítulo 8, uno más. Estamos cerquita. Capítulo 8. Y vamos a ver qué nos dice Lucas 20, versículo 21. 20 y 21. ¿Lo tiene ahí mismo? Un capítulo más. Dice. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y cuando él llegó cerca de la puerta, pero no entró. ¿Se quedó dónde? Fuera de la ciudad. Dice, el 21, él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. La madre es símbolo de la iglesia. Y el que estaba muerto era un creyente. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos viendo en el 12. La iglesia se mueve por fe, por la palabra, por la verdad. La fe se había muerto dentro de la iglesia. El féretro con el muerto adentro representa que en la iglesia la fe está muerta. ¿Estamos entendiendo ahora? Amén. Amén. Podemos ver ahora lo que no veíamos cuando simplemente leímos. El muerto que venía, el difunto que traían, es la fe de la iglesia que estaba muerta. Y el Señor no podía permitir que su iglesia se muera. Y quien representa a la iglesia en este caso es la madre. La iglesia se mueve por fe, por la verdad, por la palabra. La fe se había muerto dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia el muerto que había muerto era hijo único. Eso es un principio único de la iglesia. El muerto iba de camino. El muerto lo llevan para enterrarlo. Lo llevan de camino. Van al cementerio con su muerto arriba. La iglesia va al cementerio con la muerte. Porque la fe está muerta. Por eso él dijo, encontraré yo fe cuando llegue a la tierra. ¿Por qué? Porque la fe está viva. Porque la fe camina igual como en esta metáfora. Está dentro de un feterro, dentro de una caja. Y está muerta. Porque todavía creemos que la fe es algo que alguien lo puede dar. Y yo les he dicho a ustedes que la fe es un espíritu. No es así simplemente. Gloria a Dios. Y el muerto iba de camino. Y en el camino
y de camino también iba Jesús. Gloria a Dios. Al muerto lo llevaban de camino con su multitud y en el camino venía Jesús con mucha gente. Y por eso es que él dijo, yo soy el camino. Cuando él llegó frente al feterro y delante del muerto y vio que la madre, que es la iglesia, estaba llorando porque en la fe se ha perdido, porque la fe está muerta, que era su hijo que iba en el féretro, él cuando vio eso dijo, mi iglesia no se puede morir así. Y se conmovió por la iglesia, porque la mujer representa a la iglesia y el hijo único representa la fe que está muerta. Entonces cuando él llega, que él ve todo eso que va en el camino, ahí lo que se cumple cuando él dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y todo aquel que está muerto, porque él estaba muerto allá adentro, en la metáfora, aunque está muerto, vivirá. Mujer, no llores. ¡Pum! Levántate y ve a tu madre. Gloria a Dios. Levantó de nuevo para levantar a la iglesia. Gloria a Dios. Y la madre era viuda. Y a la madre, si era viuda, tenía esposo. No. ¿Y qué Cristo de la iglesia? ¿Qué representa él con la iglesia? Él es el esposo. Porque es aquí, llegó el esposo. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban mujeres, porque representan a la iglesia. Y cuando él llega y ve a la señora llorando, sabiendo él que representa a la madre en lo espiritual, y él sabe que él es el esposo de la iglesia, por eso él va con autoridad. Mujer, ¿por qué llora, iglesia mía? ¿Por qué llora? He aquí el león de la tribu de Judá, el que vence y nadie lo puede derrotar. He aquí que yo soy el Cristo de la gloria, y el que cree en mí, aunque esté muerto, tiene que vivir. Gloria a Dios. Toto y levántate. Levántate. Y anda y ve a tu madre. Porque aquí el esposo. Y el esposo no va a permitir que sus hijos se mueran porque alguien le quiera tumbar la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando el Señor la vio, no dice que cuando ella lo vio. Si usted va al versículo del capítulo 7, regresamos al 7, dice que y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, llevaban el difunto, único hijo de la madre, y que había mucha gente, dice, y cuando el Señor la vio, no dice, y cuando ella vio al Señor, y cuando el Señor la vio, cuando el esposo la vio, cuando ella, porque Jesús siempre cuida su casa, por eso se pasea en medio de los candeleros. Cuando el Señor la vio a ella llorando y el Señor llegó en medio de todo ello, llegó Jesús en medio de uno de los candeleros de la iglesia, porque Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros, los cuales tienen los 7 espíritus de la iglesia. Y cuando Jesús llega ante ellos, llega la luz, porque Él se pasea en medio de los candeleros. Por eso Él le dice, ¿por qué lloras? ¿No sabes que aquí ha venido la luz? El que pone la vida y el que también la quita. Y aún la mía nadie me la va a quitar. Yo la doy y después vuelvo a buscarla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Seguimos? ¿O quiere parar ahí? No, seguimos. Se compadeció de ella. Se compadeció de la viuda. En otro sentido, se compadeció de la iglesia. ¿Por qué dejó morir la fe y la verdad? Cuando él la vio llorando, se compadeció de la iglesia, porque él en lo espiritual se dio cuenta que la iglesia había dejado morir la fe y la verdad.
Y vemos y leemos de un féretro, de una ciudad, de una señora, de una viuda, de mucha gente, de una puerta, de uno que muere, de uno que es joven y está muerto, de un féretro que se toca, y lo único que podemos ver es una lectura. Pero no podemos enseñar lo que está detrás de la lectura, porque para ver lo que está detrás de la lectura, usted tiene que tener el espíritu de la sabiduría de Dios, para que Dios te pueda dar luz y poder ver y enseñar cómo se enseña verdaderamente la palabra de Dios, para que lo que está existiendo hoy desaparezca y la gente entienda cómo es la palabra y cómo tiene que leerla. Pero si soy ciego, ¿cómo los voy a guiar a ustedes? Porque un ciego no puede guiar a ciego, sino que lo mal enseño. Y después andan mal enseñados, enseñándose a otros. Como está ocurriendo hoy sobre este planeta con la iglesia. Gloria a Dios. Tú tienes nombre de que vive. El Señor Jesucristo nos dice en la Escritura, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia, tú que te crees grande y que tiene nombre y que tú crees que vive, pero tú estás muerta. Eres vómito, eres gusano, no vale nada, tu riqueza no sirve. Tú crees que porque estás en la iglesia tú estás viva, pero tú estás muerta. Esos son los que iban en el féretro. Los que creen que están vivos, pero espiritualmente están muertos. Y que tienen nombre de que viven, pero no. Gloria a Dios. Aleluya. Tú tienes nombre de que vive, pero está muerta. No llores. Se compadeció de su iglesia y de su hijo menor. Era viuda, había muerto, su situación era difícil. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Están entendiendo? Amén. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de una multitud. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de los miembros de una iglesia es la iglesia. Y el que iba en el féretro, por eso representaba a la iglesia. Y la iglesia es representada también por la madre. Y la madre tenía el hijo, y el hijo era un miembro de la iglesia. Gloria a Dios. Nosotros, cada uno, somos la iglesia. Y somos el templo de Dios. ¿O no sabéis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que cuando tu fe está muerta, la iglesia, que en ese caso eres tú, estás muerto. Gloria a Dios. No llores. Se sorprendió quizá la mujer. Pero cuando Jesús va y toca el féretro,